Buenos días para todos los que me escuchan. Bienvenidos a este podcast Al Alba con Alba. Yo soy Alba y en este día voy a contarles, a petición de una seguidora que me ha pedido que hable sobre este tema, pues voy a contarles de cositas paranormales que me han sucedido a lo largo de mi vida. Y en especial ahora poco ya, en esta época, en estos años, no solo la viví yo, la vivió otra persona también, o sea, estuvimos dos en ese momento. Antes de entrar al tema, les recuerdo que me encuentran en las redes sociales como Al Alba con Alba. Me pueden encontrar en Twitter, YouTube e Instagram, donde estaré subiendo contenido relacionado con mis anécdotas de vida. Todos los viernes al alba se cuenta una nueva historia, la cual estará disponible en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Deezer. Para entrar en materia, les cuento que desde pequeña veía cosas raras, se podría decir. Yo le contaba lo que veía a mi madre y ella pues me decía, por eso recuerdo lo que veía, por lo que ella me decía que yo le contaba, porque yo de pequeñita pues uno de pequeño es todo inocente, como más puro, tiene de pronto la oportunidad o la posibilidad de ver muchísimas cosas más, mucho más. Y aquí en este mundo realmente yo considero que hay de todo y para todo. O sea, nada me es imposible. Aproximadamente cuando teníamos entre 3 y 4 años, sé que, ¿se acuerdan? Nosotros vivimos en casas arrendadas y eso, en diferentes casas. En una de ellas, me acuerdo, cuando todas las mañanas, antes de que mi mamá se fuera al trabajo, ella me sacaba, salían al patio como a lavar, así bien tempranito, o los fines de semana que permanecían en la casa. Cuando ella salía al patio a lavar, también salía la otra señora, la dueña de la casa, a hacer quehaceres. Bueno, todos salían al patio. Si ella iba a lavar, me sentaba a mí en una sillita al lado de la puerta del patio, y me sentaba en una sillita, una mecedora, y yo ahí permanecía quietecita mientras ella hacía sus quehaceres. Me cuenta ella que yo veía en la mitad del patio donde ellas lavaban o algo así, había un árbol. En ese árbol aparecía una señora ya mayor, vestida de blanco, con una bata blanca muy reluciente. Ella tenía el cabello rubio, tenía 2 trenzas, y su cabello bien largo, 2 trenzas bien largas. Yo, bueno, se viene a mi mente que yo veía a todos los que estaban ahí y la veía a ella muy feliz. Siempre me sonreía, se tocaba sus trenzas. Eso sí, que estaba ahí sin moverse y bastante reluciente, o sea, tenía bastante brillo. Ella miraba a todos a su alrededor y me miraba porque sabía, o sea, yo sentía que ella sabía que yo la estaba mirando, por lo que me sonreía, me miraba y me sonreía, cosa que no hacía con los demás. A los demás solo los veía y más nadie la podía ver. Eso tal cual así se lo conté yo a mi mamá y no sé, viene a mi mente eso. Yo le conté y mi mamá le preguntó a la dueña que la dueña se le había muerto hacía un tiempo su mamá, y mi mamá le preguntó que cómo era, o la vio en fotos, y ella le dijo exactamente era así, una señora ya mayor, anciana, era muy blanca, que era como del interior del país, blanca, rubia, con sus trenzas, o sea, se hacía 2 trenzas largas. Ella había enfermado y había muerto en un hospital. Pero bueno, yo de niña, al sentarme ahí todas las mañanas que ella salía, yo siempre la veía, y en esa casa se escuchaban muchos ruidos,
Se escuchaban cosas y aparecían como cosas así. Siempre habían cosas que aparecían en el patio, eso eran unas casas que tenían calados, no tenían unas ventanas sino calados, y ahí en los calados aparecían siempre como cosas raras. Por eso, o sea, a mi mamá le dio como miedo esa situación y de ahí se mudó. Por eso que yo le contaba. Ella me dice las cosas y vienen como a mi mente esos recuerdos, más exactamente esa partecita. Eso lo vivía desde pequeña sentía siempre muchas voces que lo llamaban a uno, muchas voces, muchos ruidos, pero en fin, nunca nada de eso me daba como temor ni nada. O sea, yo sentía que todo era hacia parte de lo mismo, de nuestro entorno. Para nada sentía temor. Ya cuando estaba mayor, me acuerdo, eso normal, pasó el tiempo. Uno de pequeñito no percibe absolutamente nada así extraño y no siente como las diferencias de las cosas. O sea, no siente que lo que tú estás viviendo es algo extraño, o sea, no es algo tan normal como todo lo demás. Ya mayorcita, como de 9 a 10 años, yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos maternos, era una casa bien grande, grandísima, y como casa de pueblo tenía el baño allá al fondo del patio. El patio era, casi el mismo grande de la bendita casa. El patio era grandísimo también, y el baño tú tenías que ir por allá bien lejos. Yo me acuerdo que nadie le gustaba ir al patio solos a hacer sus necesidades, a ir al baño. Entonces se prendían el foco y siempre iban acompañados. Me acuerdo yo tanto, todos mis primos teníamos que acompañarlo, ir acompañados. Incluso tenía una tía que ella ya mayor y todo, pero ella le daba un pánico, un terror salir al bendito patio sola. Ella no era capaz. Yo siempre la tenía que acompañar. Pero yo les digo algo, o sea, a mí sí me encantaba salir a ese patio sola en la noche porque tenía la paz y la tranquilidad que no tenía en la bendita casa, acá adentro en la casa, ni con mis primos, ni con mis tíos, ni con nadie. En cambio yo salía en la noche así oscura, sin ni siquiera prender el foco, porque no habían paredes, sino eran como les digo, como una cerca, así, de puro palitos ya, pero bien unidos. Entonces yo pienso que al uno en la noche, al prender el foco, los que pasaban por ahí por la calle, pues se daban cuenta de todo lo que uno estuviera haciendo adentro del patio, de la casa. Y a mí me encantaba era salir al patio con el foco oscuro. Yo no lo prendía. Y yo sí iba y hacía mis necesidades, iba al baño, e incluso a veces no iba al baño. Yo me iba para el callejón, un callejón bastante grande, amplio que tenía esa casa. Y así doblaba la pared y yo no le pedía a nadie que me acompañara. A mí me encantaba ir sola. Mientras tanto me ponía a cantar, a bailar, a hacer alguna payasada, a disfrutar de la tranquilidad y de la paz que no me daba o que no tenía cuando estaba dentro de la casa, ni con mis primos, ni con todos los demás de ahí. Sí me acuerdo, eso sí fue muy extraño. Una noche yo salí, como cualquier noche que yo salía, y me fui al callejón y me acuerdo que al fondo, como casi llegando a la pared, quedaba que circundaba con la calle. Me acuerdo yo que vi allí acostada una puerca, o sea, uno le dice, bueno, aquí se le dice puerca, cerdo, choncho, así, bien grandota, bien gordota. Estaba echada ahí en la tierra y le estaba amamantando a 4 cerditos, 4 chonchitos pequeñitos. Ella le estaba ahí amamantando, o sea, yo me acerqué y los vi así, y ella ahí, ni siquiera me miró ni nada, simplemente estaba ahí echada, toda limpiecita, toda rosadita. Bueno, yo pensé, lo vi normal y yo dije, están criando un cerdo, ve, y los cerditos también, no sabía, porque yo no la había visto.
durante todo el tiempo. Sí, no, y eso a mí no me extrañó, les digo, porque allí habían tenido uno que otro cerdo, pero los colocaban en otro lado del patio, tenían uno o dos nada más. Los engordaban y después los vendían. Pero sí me había dado cuenta que en ese momento no había cerdo ahí. Y fue raro haberla visto, pero pensé de que de pronto la habían traído recientemente y no sola, sino que con cuatro cerditos. Yo cuando me regresé, entré a la casa de nuevo, ni me dio ni susto, ni me dio, ve, ¿esto qué hace aquí? Bueno, regresé a la casa y le conté a mi tía, a mi abuela, ve, abuela, yo acabo de ver allá, ustedes tienen cerdo. Allá había una cerda y tiene 4 cerditos que le estaba dando teta, le estaba amamantando. Y ellas se quedaron así todas como asustadas. ¿Qué? ¿Tú qué viste? ¿A dónde? Vamos. Y salieron y fuimos al patio y en ese momento no había nada. Ya no había nada. Y yo vi una cerda, aquí estaba. Y yo la llevé y les mostré dónde la había visto. Y entonces ellos me dijeron que no, ellos no habían traído nada, que quién sabe qué sería eso que yo había visto ahí. Ustedes se imaginan, y no es algo como novedoso, ni tampoco así inexplicable. Ustedes saben que en cuestiones de pueblo siempre hablan de brujas y no sé qué cosa. Para ellos eso fue una bruja. Ahí, por la cuadra, por el barrio, lo que fuera, habría una bruja. Y yo como que la había visto. En fin, me hicieron de que no me dejaban salir más al bendito patio sola. Tenía que salir con alguno de ellos. Así fue por un tiempo. Y lo único malo fue yo haber dicho esa vaina para haber perdido mi paz y mi tranquilidad. Porque tenía que salir, no podía hacer mis payasadas, no me podía desestresar como yo lo hacía cuando salía sola. Y aquí viene el punto o la historia que ya se la había contado, de pronto tenía conocimiento un poquito la seguidora, porque se la comentó mi hija. Pero bueno, de pronto no así con exactitud, no tiene como el dato de lo que viví yo. Ya mayor, con mi hija a bordo y todo, y mi hija grandísima ya, nos mudamos a un apartamento que era angosto, pero era largote. Largo, tenía como tenía su sala comedor así pequeño, venía una habitación, un pasillo, un hall angostico, un hall angosto, pero que era larguísimo. Porque el bendito apartamento era angosto, pero era largote. Entonces venía una habitación, venía una cocina y separaba la habitación, venía la cocina. O sea, la cocina como que partía el apartamento ya. Y después venía el baño y más adelante 2 habitaciones más y al final el patio. Ese pasillo de ese apartamento en las noches, eso era oscuridad perenne. Porque nosotros encendíamos, usted sabe, aquí la luz en Barranquilla esto es demasiado caro. Entonces uno trata de no encender tantos bombillos para que no le venga el recibo por las nubes. Ya ve que de por sí viene por las nubes. Entonces nosotros prendíamos, era solo el bombillo de la cocina. Eso iluminaba un poquito hacia adelante, hacia la sala, y un poquito al fondo. Pero eso sí era verdad que tú te colocabas en la puerta de la entrada y al ver al final, al fondo de ese apartamento, y verdad que era muy oscuro. O sea, muchos a los niños que venían a jugar conmigo, pues les daba miedo. O sea, sí les daba miedo bastante ese apartamento. Les comento que bueno, la verdad nosotros nos mudamos ahí, yo no sentí absolutamente nada, pero durante 6 meses, fueron 6 meses de tortura para mí. 6 meses donde mi sistema nervioso estaba que colapsaba. Primero empezó con que no podía dormir bien. O sea, miren, yo me levantaba, a mí me llamaban, pero así gritos en mi oído, gritando mi nombre o diciendo alguna grosería y me despertaban ya. Me despertaba eso de las 3 de la mañana y uno quería amanecer un domingo, yo quería amanecer un domingo durmiendo y a las 6 de la mañana
Ya había un grito y ya yo estaba despierta. Sentía que me acariciaban el cabello, me levantaba a veces, no los gritos, pero sí era con unos escalofríos horrorosos, un frío horroroso que bueno, me calaba hasta los huesos. Era impresionante el frío y muchas veces era a las 2, 3 de la mañana que me despertaba ese frío. Impresionante. Durante esos 6 meses, todo el tiempo en esa casa, me despertaba, veía sombras a toda hora, pasaban cosas, sombras que pasaban por el piso, sombras que pasaban por las paredes. Tú sentías, si uno estaba ahí solo, uno estaba haciendo cosas, tú estabas en la cocina picando algo, cocinando, siempre sentías que había esa sensación que se siente cuando hay alguien detrás tuyo. O sea, cuando está alguien ahí encimita tuyo de tu espalda. Eso mismo sentía cuando estaba uno en la sala, sentado en el comedor, estudiando, escribiendo. Todo el tiempo tú sentías una presencia, algo detrás tuyo. O sea, hasta habían ocasiones en que me erizaba ya el cuello, así tenía esa sensación, me erizaba porque sentía como si hubiese alguien. O sea, uno siempre volteaba porque tenías esa sensación que hubiese alguien allí, y eso sí me tenía a mí bastante mal porque yo no podía dormir tranquila. O sea, siempre me despertaban gritos, groserías o diciendo mi nombre, y siempre tanto frío. O sea, yo como que pensaba, yo sentía como que, carajo, ¿será que yo todo el tiempo tendré fiebre o qué es lo que me pasa? Pero lo que sí fue la gota que rebasó la copa fue un día, ya se estaban acercando esos 6 meses ya, un día que no había luz. Estábamos, mi mamá creo que salió a la terraza. Sí, porque se salió a la terraza y mi hija conmigo nos quedamos en la cocina. Había ahí una mesita pequeña como, o sea, sí, como un comedorcito, pero era una mesita pequeña con 2 sillas. Ahí nos quedamos hablando ahí a la luz de una vela. Estaba en la mesa la vela, teníamos una vela y nos quedamos ahí hablando. Estaba la puerta abierta, la brisa, todo normal. Y en ese momento, ahí en la cocina, yo me acuerdo, había en una repisa, había siempre un radio que uno tenía que conectar al enchufe, a la corriente eléctrica, para que él se encendiera, porque no servía con pilas, con batería, con pilas, no servía. Él servía era con la corriente, y ahí uno lo sintonizaba y escuchaba las emisoras esas de AM, ni siquiera FM. Bueno, yo creo que también le salía, pero AM, escuchaba uno ahí, emisora Atlántica. Y han de creer ustedes que en ese momento que estamos hablando no hay luz, el radio no está conectado y se encendió solito. Se encendió a la emisora, con la emisora que siempre estaba puesta. Cuando nosotros sentimos, dejamos de hablar, nos quedamos mirando, eso fue la impresión, que salimos corriendo, de un solo corriendo hacia la sala, hacia la terraza. Y así todas como asustadas, pucha, esa cosa se prendió, pero, o sea, qué susto porque salió corriendo mi hija y salí corriendo yo detrás de ella, porque eso no estaba ni conectado a la corriente, tras de eso no había luz, no tenía baterías porque eso no tenía pilas, por eso no funcionaba con pilas. De cómo se iba a encender esa cosa, por qué, cómo, de dónde, ni siquiera la luz vino. Pues eso se encendió, se pudo escuchar la emisora y al momento enseguida se apagó. Yo no volví a entrar más. Cuando ya vino la luz, entramos y la verdad es que yo le dije cualquier cosa a mi hija. Le dije, ya, de pronto le funcionó, tu abuela de pronto le colocó alguna pila, alguna cosa así.
pero era como para bajarle a ella el susto de lo que había pasado en ese momento. Y le emparapeté la historia para que ella no estuviera así tan asustada. La verdad es que bueno, pasaron los días y eso lo olvidamos. Uno trata es de olvidar las cosas para que no te sigan afectando. Lo que sí yo fue que el bendito radio ese lo quité de ahí y lo tiré por allá por el patio. Y yo le dije a mi mamá, escuche su emisora allá cuando usted vaya a lavar o alguna cosa, pero eso no lo vuelva a colocar acá en la cocina. Ni adentro de la casa, no lo quiero dentro de la casa, déjelo allá. Y bueno, y ni más. Pero sí me sentía agobiada, atormentada, siempre estaba de mal humor, siempre estaba en conflicto con mi mamá, con todo el mundo, tenía un genio. Y eso era, tú estabas sentado en la cocinita ahí y tú en la sala veías como las sombras que pasaban en el piso, que pareciera como si yo siempre creía que era un ratón o alguna salamanquesa así que pasaba, y eso eran las sombras y sombras en la pared y así, o sea, uno todo el tiempo estaba como alterado en esa casa. La verdad es que, bueno, yo no le quise hablar ni a padre, porque yo no sé, o sea, me dio como cosa. Ustedes saben que a veces uno tiene que tener un conocido, uno no va a las iglesias y no pide, y yo pienso que eso también hay que pagarlo, porque ellos no vienen a la casa así como así. Entonces no fui, ni le conté a nadie, ni siquiera le dije a un pastor ni nada, para que vinieran y de pronto bendijeran el apartamento o algo. La verdad que lo único que hice fue de pronto ya como cansada de esa situación, o sea, de que me sentía tan agobiada y sentía que había como tan mala vibra, como tan mala energía. Y esa situación, que nunca se nos olvidó. Lo que sí fue que no le prestamos como tanta atención, pero nunca se nos olvidó de que ese coso se había encendido sin más ni más. Allí, sin luz y sin nada, se encendió el radio que necesitaba de la corriente eléctrica para poder sonar y que salieran a escuchar uno las emisoras. Y eso lo hizo sin luz, sin energía, sin nada. Eso no se nos olvidó, pero sí no le dimos tanta importancia. Ya en un momento en que yo me sentía como tan agobiada, lo que hice fue orar. Oré en todo el bendito apartamento, desde la puerta de la entrada, en cada parte, o sea, en la sala, en la cocina, en los cuartos, orando, pidiendo, ya es suficiente, basta. Ya esta situación no me tiene atormentada, no me deja descansar. Ya. O sea, déjenme mi vida en paz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿qué quieren que uno se mude? ¿Qué es la vaina? Y si es así, bueno, para entonces hacerlo, pero ya déjenme tranquila. O sea, y así digo, o sea, ¿por qué esta sensación, esta mala vibra de aquí, siempre el enojo, siempre como el susto, siempre tanta sombras, tantas cosas, tantas sensaciones, y que no me dejan dormir? Déjenme dormir en paz. Bueno, les soy sincera que a partir de ese momento todo se tranquilizó y ni más volví a sentir esa mala vibra como se sentía antes, ni más volví a ver sombras y ni más volví a sentir los escalofríos que me despertaban en las madrugadas, ni tampoco que gritaran mi nombre. Bueno, y como les seguía narrando, a partir de ese momento se calmó todo. Dejé de experimentar cualquier sensación negativa, de experimentar esa mala vibra que emanaba de ese lugar, y ni más sucedió nada extraño que sintiera mi hija también. O sea, ella también permaneció tranquilita. La verdad es que sean o no situaciones paranormales o cosas todas extrañas, sí siento de que uno percibe muchas cosas que van más allá de lo que tú, o sea, cosas que están más allá de lo que tú a simple vista puedes ver y escuchar. Sí se sienten muchísimas
muchísimas cosas cuando tienes de pronto esa oportunidad o ese don, en especial cuando eres niño, que eres más puro. No tienes ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo tan contaminado de nuestro mundo en el que estamos. Y lo más importante pues es rodearse de una energía positiva, orar a Dios cuando tú sientas que toda esa energía negativa o mala vibra está envolviéndote a ti personalmente, particularmente, o a tu hogar. Yo de pequeña, miren que todas las situaciones que viví de pequeña para mí no eran nada tormentoso, no era nada extraño. Y a medida que fui creciendo, pues la verdad es que todo lo olvidé. Las cosas fueron desapareciendo. Solamente en este lugar, en este apartamento que llegamos, no sé si de pronto captaba o sentía toda esa energía negativa que había en ese lugar. Y les puedo decir, sin duda alguna, de verdad que en ese sitio hay mucha mala energía. O no sé si era que no querían que estuviéramos ahí. Pero de verdad que hay una mala energía en ese lugar. Y se sienten cosas muy como desagradables, feas. Cosas raras pasan a ese sitio. En el momento en que yo oré, todo se calmó. De ahí en adelante, cuando ya nos mudamos de ahí, ¿se acuerdan? De ahí nos mudamos a 2 apartamentos más, 2 viviendas más donde estuvimos antes de llegar aquí donde estoy viviendo actualmente. Y nada, les digo que ni más, ni escuchar que me gritan, ni que me levantan en las 2 de la madrugada, ni a las 3, mucho menos el escalofrío que bueno, me calaba, me llegaba hasta los huesos y no me dejaba dormir. Me tenía que echar un poco de sábanas encima porque era horrible, o sea, no lo soportaba. Y ya ni más. Así que ya ven lo importante, lo importantísimo que es orar, de verdad. Y bueno, espero que la seguidora de este podcast haya quedado satisfecha con mi historia, le di un poquito más de información de todas esas vivencias que he tenido. Y nuevamente les recuerdo pues que me encuentran en las plataformas de audio. Como siempre, para mi despedida les voy a leer un versículo de la Biblia, Mateo 10, versículo 28, que dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gracias a todas y a todos los que me han escuchado en este día. Les deseo que tengan un resto de día súper y que lo disfruten con un delicioso café y un rico pan caliente. Hasta una próxima historia. Chao pues.